Este momento iniciamos el diálogo con la asambleísta Yesenia Guamaní, vicepresidenta de la Asamblea Nacional, para hablar sobre el correísmo que iría ya tras su destitución. Se ha aprobado el informe en la mesa legislativa y ahora pues estamos a las puertas de lo que podría ser una destitución. Asambleísta Guamaní, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Buenas noches, Fausto. Un cordial saludo para usted, para todo el país. Bueno, no que podría ser, eso va a pasar. El día jueves se va a votar por la destitución de la segunda vicepresidencia. Tienen los votos, no tienen la razón. Es una denuncia vergonzosa, Fausto, absurda, que incluso es grosera para quienes nos hemos preparado para asumir estos espacios importantes, como es estar en la Asamblea Nacional y por supuesto también en la segunda vicepresidencia. Pero más allá de eso, ustedes han dado seguimiento también a cómo se ha realizado este proceso en la denuncia presentada en mi contra por un supuesto incumplimiento de funciones. Esta denuncia es por cumplir mis funciones. Manifestarles a todos los ecuatorianos que a mí no me están destituyendo por actos de corrupción, por diezmos como están acostumbrados. A mí me destituyen por cumplir mis funciones, por haber mocionado. Mocionar es un derecho que tenemos todos los legisladores. Eso está estipulado en el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Para quienes de pronto no están en el contexto de lo que ha ocurrido en este proceso de ya, lo que podríamos, usted también lo reconoce, podríamos llamar este proceso de destitución, el pedido, la moción que usted hace es para que se consulte a la Corte Constitucional. La moción que yo hice, bueno, primero manifestarles a los ecuatorianos que mocionar es un derecho. Mocionar es proponer, es tener justamente esa libertad de opinar y de proponer. En su momento mocioné que se realice una acción de interpretación a la Corte Constitucional sobre el alcance de dos articulados respecto a los proyectos derogatorios, porque la Unidad Técnica Legislativa en su informe indicaban que estos proyectos no cumplen con los requisitos y que no pueden ser calificados. Buscando justamente esa viabilidad, se quiso hacer esta acción. Nos referimos al proyecto derogatorio de la reforma tributaria. De la reforma tributaria. Esta acción de interpretación a la Corte Constitucional, pero esto también tenía que cumplir el procedimiento debido. Es decir, que tenga el apoyo de la mayoría del CAL. En ese entonces tuvo los votos del asambleísta Virgilio Saquicela, vicepresidente de ese entonces, la presidenta Guadalupe Llori, presidenta de ese entonces, y la asambleísta, miembro del CAL, Natalia Arias y mi persona. Con los 4 votos se aprobó esto. Pasó al Pleno de la Asamblea Nacional, porque no se puede pedir esta acción de interpretación de manera directa. Tiene que cumplir un procedimiento. Pasó al Pleno. El Pleno, en democracia, decidió que no se realice esta acción de interpretación. Los proyectos regresaron al CAL y estos están cumpliendo el debido proceso. A algunos legisladores les he escuchado decir es que no se puede mocionar cualquier cosa. Y eso incluso es una falta de respeto, reitero, Fausto, para quienes sí hemos asumido estos espacios con absoluta responsabilidad. ¿Por qué? Porque esta moción sí tiene un fundamento legal. Eso está en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, justamente en el capítulo 3, cuando se habla de las acciones de interpretación, artículos 154 y 155. Y si me permite leer, 154 dice claramente que la Corte Constitucional, a petición de parte, realizará la interpretación de las normas de la parte orgánica de la Constitución de la República. Y en el artículo 155, legitimación activa, dice específicamente el numeral 2, la Asamblea Nacional por acuerdo del Pleno. La moción tiene un fundamento legal, no existe aquí ninguna justificación por parte de quien me denuncia, porque además no pudo demostrarme con pruebas que esta moción fue ilegal. Razón por la cual usted dice que esto es un pretexto, porque la quieren fuera. Es un pretexto, yo ya lo había manifestado, es una agenda que tiene el correísmo, una agenda trazada. Y esta agenda es liderada justamente por una nueva mayoría de la Asamblea Nacional, liderada por el correísmo, sus amigos aliados, asambleístas tanto de Izquierda Democrática como de Pachacuti, disidentes y del ala rebelde, y en este caso también el Partido Social Cristiano, que lamentablemente se ha prestado para esto, pero no se ha prestado ahora nomás. Ya hemos visto que estas actitudes conspiradoras han actuado justamente esta nueva mayoría que ha buscado la inestabilidad de la Asamblea Nacional, por ende la inestabilidad del país. ¿Qué es lo que está detrás de todo esto, Fausto? El control de la Asamblea, el control del país
Y eso justamente es lo que han buscado. El control de los juicios políticos. Juicios políticos, incluso designación de principales autoridades. Recuerde usted muy bien que cuando ya se les pasó un tema que era la destitución del presidente. Bueno, primero fueron en contra de la presidenta Guadalupe Llori y lograron bajarla de la presidencia. Esto es parte de una hoja de ruta. Es una hoja de ruta. Luego fueron en contra del presidente de la República, no tuvieron los votos. Les interesa las 2 vicepresidencias porque forma parte del pacto de esta nueva mayoría. La segunda vicepresidencia es justamente parte de este acuerdo. Y en ese punto me detengo. Usted ha dicho que la denuncia está impulsada por una asambleísta que está atrás de la vicepresidencia, que quiere la vicepresidencia. Bueno, en ¿a quién se refiere? Porque se ha mencionado a la asambleísta Urresta, se ha mencionado también a la asambleísta Mireya Pazmiño. ¿Alguien o de qué ala quieren su cargo? Yo creo que cualquiera de las personas de los asambleístas que vayan, que forman parte de esta nueva mayoría, da lo mismo, más allá de los nombres, Fausto. En la comisión pluripartidista, que además fue creada a conveniencia, cuando tuvimos la audiencia, ahí presentó un legislador, justamente había manifestado que aquí ni siquiera en la comisión pluripartidista va a existir principios de imparcialidad, porque en esa comisión pluripartidista estaba justamente un asambleísta que le interesaba el espacio de la vicepresidencia, la asambleísta Mireya Pazmiño. Pero yo no sé, porque nosotros no estamos, Izquierda Democrática oficial no está en los diálogos, en los acuerdos, bajo la mesa para las designaciones de las vicepresidencias. Nosotros no hemos formado parte de estos acuerdos. Más bien ahí hay que preguntarle a la nueva mayoría pues cómo se van a repartir, porque eso justamente es lo que han estado buscando. Virgilio Saquicela es parte del plan. El presidente actual se ha prestado también para este tipo de conspiraciones. Y digo esto lamentable porque yo no sé cómo se sienta Virgilio Saquicela pisando a una persona para poder llegar a la presidencia. Yo creo que los espacios se ganan de manera legítima, buscando justamente un apoyo que sea democrático, pero bajo conspiraciones, Fausto, porque mañana puede ser cualquier otra mayoría. ¿Virgilio Saquicela es parte de una conspiración? ¿Usted lo dice? Bueno, yo creo que en su momento sí lo fue, no sé si ahora lo seguirá haciendo, pero también en su momento yo se lo dije a la asambleísta Saquicela. Yo no estoy de acuerdo en este tipo de acciones y les dije también, conmigo no cuenten para estas acciones conspiradoras. Y justamente por esa es una de las acciones que incluso terminan siendo arremetidas en contra de mi persona porque no nos hemos prestado para este tipo de acciones. ¿Quiénes le han dado la espalda a usted? Bueno, nosotros dialogamos con... De su bancada. De mi bancada. Nosotros tenemos un manejo de análisis, de debate interno de absolutamente todos los temas. Todos los legisladores de la bancada de Izquierda Democrática están apoyándome. Hemos tomado decisiones de manera conjunta, como una de estas, por ejemplo, es ir a la comisión pluripartidista independientemente de las ilegalidades, dejar por sentado los 10 vicios que tiene el proceso en mi contra, es decir, afrontar esta denuncia cumpliendo un proceso, aunque esta comisión pluripartidista, como le he manifestado a Fausto, fue creada a conveniencia de esta nueva mayoría y difícilmente iban a actuar en derecho. Hay algunas ilegalidades, empezando desde la denuncia, que no tienen ninguna motivación. Las denuncias tienen que ser motivadas. Esta no tiene motivación. Segundo, hay conflicto de intereses. La presidenta de esta comisión firmó también mi denuncia. Además la conforma la comisión, además preside la comisión y además estuvo encargada de impulsar el informe. Es decir, es juez y parte. Y ahí, lamentablemente, también el desconocimiento de los legisladores o simplemente no quieren respetar la ley y la Constitución, como ya muchas veces lo han demostrado. Es importante leer el reglamento del Comité de Ética de la Asamblea Nacional. Artículo 4, cuando habla de principios. Literal A, principio de imparcialidad. La actuación de los miembros del Comité de Ética será imparcial, respetando la igualdad de todos ante la ley. Ni siquiera este punto, Fausto, se ha respetado en este proceso. Yo he dejado demostrado ya 10 vicios que tiene este proceso en mi contra, pero a los asambleístas no les interesa. Yo he hablado con algunos legisladores, reconocen que esta denuncia en mi contra no tiene ningún fundamento legal,
pero también me han explicado que este es un tema político y que el Partido Social Cristiano, por ejemplo, el asambleísta Esteban Torres me dijo de manera personal, porque pudimos conversar la semana anterior, me dijo, sí, pero esto es un tema político y ya el acuerdo está con el correísmo. ¿Cómo interpretamos eso de esto es un tema político? Que hacen nuevas mayorías, conspiran, hacen nuevas mayorías para buscar los espacios de la Asamblea, tener mayoría en el Consejo de Administración Legislativa y de esa manera manejar juicios políticos. El tema político, en este caso, sobre un tema político, ¿el fin justifica los medios? Por supuesto que no, Fausto. Nosotros somos legisladores que deberíamos incluso dar ejemplo. ¿Y su lectura de esta conversación con Esteban Torres es esa? Mire, yo creo que cada uno de los legisladores sabrá responderle a los ciudadanos sobre su accionar. Izquierda Democrática, Yesenia Guamaní jamás se va a prestar para intereses ocultos. Y incluso el día de hoy hemos estado analizando con algunos legisladores, tampoco Izquierda Democrática le quita el sueño perder este espacio. Porque ¿qué hacemos nosotros en un espacio donde tienen una nueva mayoría, donde la mayoría, es más, va a tener el control de estos espacios? Termina siendo incómodo también para nosotros, así como para ellos también les incomoda nuestra presencia, porque no nos hemos prestado para sus intereses. ¿Incómodo y aceptar la derrota? Bueno, nosotros, como le dije, Fausto, yo he aceptado esta denuncia para demostrar las ilegalidades, porque si no, desde un inicio, pues no hubiéramos acudido ni siquiera a la comisión pluripartidista, pero conjuntamente con mi abogado, el constitucionalista André Benavides, decidimos ir y demostrar con la ley, con la Constitución, todas las ilegalidades que esta denuncia tenía. Mientras que el asambleísta, quien me denuncia, se tomó 13 minutos para hablar un discurso preparado y no demostró absolutamente nada, ni presentó una sola prueba. Por eso digo, Fausto, este proceso resulta grosero para quienes sí hemos asumido con responsabilidad cada uno de los espacios. Hubo advertencias para André Benavides, sabemos, en la comisión. Bueno, fue lamentable porque esta comisión amenazó a mi abogado, amenazó a la Defensoría del Pueblo, pero más allá de... ¿En qué sentido? ¿Qué amenazas? Bueno, tuvimos justamente, habíamos solicitado que la Defensoría del Pueblo dé seguimiento para que verifique si se ha respetado o no el debido proceso. El día sábado, que sesionó la Comisión Pluripartidista, nos llegó justamente el documento de la Defensoría del Pueblo, en la cual, en este informe previo, indicaba que sí habían vicios y habían ilegalidades. Marcaban ahí 3 puntos específicos. Uno de ellos justamente es la imparcialidad, que no existió en este proceso. También, por ejemplo, que no se haya designado un secretario ad hoc cumpliendo las formalidades del caso. Lo hicieron a dedo, como están acostumbrados, y permitieron también que se incluyan pruebas por la ventana, no cumpliendo los procedimientos el tiempo establecido, en este caso de quien me denuncia. Entonces, la Comisión Pluripartidista responde a la Defensoría, pero responde de una manera amenazante. Eso ya queda, Fausto, en la conciencia de cada uno de los legisladores, porque aquí es responsable tanto la persona que presenta una denuncia sin ningún fundamento, es responsable quien apoya, quien también se presta para estas comisiones pluripartidistas que son creadas a conveniencia, y quienes también apoyan con la votación. Porque esta denuncia, Fausto, va incluso en contra de mis derechos que tengo como asambleísta. Y mire, solamente para poner un ejemplo, aquí tengo el informe de la Comisión Pluripartidista en la cual recomienda la destitución, porque he incumplido el artículo 14 y el artículo 56. Miren lo que dice el artículo 56. El Consejo de Administración Legislativa, en un plazo máximo de 60 días desde su presentación, calificará los proyectos de ley remitidos por la presidenta o el presidente de la Asamblea Nacional. Yo soy alcalde. Yo soy miembro del Consejo de Administración Legislativa, pero a mí me quieren sancionar, o en este caso destituir, por responsabilidades que tiene el Consejo de Administración Legislativa, más no solamente una asambleísta que conforma como cuerpo. Como cuerpo colegiado, porque una moción no se aprueba con solamente levantar la mano y proponer. Una moción se aprueba con votos, con mayoría, y eso es justamente lo que pasó. Pero más allá de eso, mocionar,
pensar, proponer, opinar, Fausto, es un derecho. Y esta denuncia va contra mis derechos como ciudadana y como legisladora. Partido Social Cristiano, UNES, Pachacuti y el ala de los rebeldes. Hablamos de una nueva mayoría, coalición, pacto, acuerdo. ¿Cómo le llamaría usted? Yo le llamo pacto porque además ellos mismos lo han denominado así, un acuerdo que tienen para apoderarse de los espacios de la Asamblea Nacional, pero la radiografía completa de cómo está esta nueva mayoría la vamos a tener el jueves. ¿De quién le hace juego al correísmo? Yo ya he manifestado a algunos legisladores que incluso independientes se han acercado donde mi persona para decirme que no están de acuerdo con esta denuncia que termina siendo absurda. Pero no sé si voten a favor, porque aquí también esta nueva mayoría ha intentado presionar a algunos legisladores. Y yo les he dicho, tómense los espacios, denúncienme las veces que quieran, pero jamás nos vamos a prestar para los intereses que esta nueva mayoría está buscando. Y además, esta mayoría es temporal, Fausto, porque como todos buscan intereses, vamos a ver cuánto les dura. Hay que ver qué es lo que ocurre dentro de la Asamblea Nacional, donde hay algunos temas que van tomando forma. Asambleísta, gracias por estar con nosotros. Gracias, Fausto, y ojalá los asambleístas tengan sensatez y madurez política para dejar a un lado estas confrontaciones que nos hacen perder el tiempo y que nos hacen perder también como ecuatorianos, y ojalá se puedan concentrar en las prioridades del país. Las prioridades que demandamos todos, trabajo por parte de la Asamblea Nacional. Gracias, ha sido la licenciada Yesenia Guamaní, vicepresidenta de la Asamblea Nacional, hablando sobre el correísmo que estaría detrás de su destitución. La resolución se tomará por parte del Pleno de la Asamblea Nacional este próximo día jueves. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.